ya con el tema del día de hoy. Y buenas noches, Fran. Los que pueden prender su cámara, les agradecería bastante para que tenga una comunicación más directa. Buenas noches, Felicita. Los que puedan prender, genial. Los que tengan algún inconveniente o algo, ya no hay problema. Bien. Muy buenas noches. Mi nombre es Jairo Yamil Copia Pérez. Hoy vamos ya a culminar el curso de oratoria iniciado el pasado 7 de mayo. Hoy es la última clase. El curso ha sido dictado por el Estudio Jurídico Rojas y Abogados, que en su prestigio y trayectoria ha cumplido 30 años de ejercicio profesional, el doctor Eduardo Rojas, y ha sido reconocido el día de ayer por el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Bien. A través de estas semanas, que han sido las clases los días sábados, se ha desarrollado tanto aspectos internos como aspectos externos de cada uno de los participantes en relación a la oratoria. Hoy vamos ya a materializar ese conocimiento adquirido por cada uno de los participantes en el tema denominado Mi éxito al exponer. El objetivo de este tema es adquirir la destreza de hablar en público. ¿Y cómo vamos a adquirir esa destreza? Justamente perdiendo el miedo al público, a la audiencia, a las personas a las cuales te diriges. Se va a desarrollar el tema en 3 partes, cada una va a estar abordada por un integrante del Estudio Jurídico Rojas y Abogados. Va a iniciar mi persona hablando sobre aspectos relativos al miedo y al fracaso y su implicancia con relación al éxito. Seguidamente va a continuar Francisco hablando acerca de los niveles de oradores y finalmente mi compañera Ánica va a culminar el tema hablando sobre el discurso. Finalizada nuestra intervención, vamos a tener también unas palabras del doctor Eduardo Rojas, quien brindará también respuestas o comentarios según como ustedes hagan las preguntas o tengan algún comentario. Bien, el tema de hoy, como ya les mencioné, es mi éxito al exponer, pero primero vamos a partir hablando de cerca del miedo al fracaso. ¿Cómo es que se va a conceptualizar? El miedo es una sensación natural que tiene toda persona ante distintas circunstancias y es esa incertidumbre ante esas situaciones los que nos va a nosotros recibir una determinada respuesta. Nos va a evitar que ante esas circunstancias estemos en el lugar donde queremos estar. Por ejemplo, muchas veces tenemos objetivos de emprender o quizás realizar algún trabajo o cualquier situación que quieras iniciar. ¿Por qué muchas veces no se da ese paso de iniciar, de ejecutar actos? Porque tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a encontrarnos problemas, a encontrarnos obstáculos que no nos va a permitir llegar directamente a lograr el objetivo. Y el miedo al fracaso se puede concebir también como un proceso. Primero, tenemos el proceso cognitivo, es decir, se va a dar en la mente. Por ejemplo, hablamos de una formación de ideas, de prejuicios, y hablando del tema de oratoria, muchas veces cuando queremos exponer un tema nos decimos, ¿no? Lo haremos bien, hemos estudiado, pero no se nos va a olvidar nada durante la exposición. Esos prejuicios en tu mente, posteriormente se van a somatizar en otro proceso que es el proceso físico. ¿Cómo es eso? Ya somatizar lo que tú estás sintiendo, es decir, las emociones, lo que estás sintiendo en ese instante al momento que ya vas a iniciar a exponer. Por ejemplo, puedes tartamudear, puedes quizás sonrojarte, puedes ponerte pálido, entre otras situaciones. Y como resultado, ¿qué vamos a tener? Un comportamiento que se va a desarrollar. Por ejemplo, no quiero exponer, me parece difícil el tema.
¿Cómo vas tú a somatizarlo eso? Quizá te puedes poner pálido, te puedes sonrojar o te puedes quedar mudo incluso, no te salen las palabras al momento que estás frente al público, frente a las personas que están alrededor de ti. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento que vas a desarrollar? No quiero exponer para una próxima vez, o ya no quiero salir, etcétera. ¿Y cómo se puede superar ese miedo a fracasar? Entonces, el éxito es lograr lo que uno quiere, estar en el lugar donde uno quiere estar. El fracaso no es lo opuesto al éxito, no es que están en dos circunstancias opuestas. No es que si no soy exitoso soy un fracasado, no, sino que el fracaso es parte para llegar al éxito. Lo contrario al éxito es no hacer nada. Si no hacemos nada, no nos vamos a equivocar, nunca vamos a cometer errores, nunca vamos a encontrar dificultades. Y acá también es bueno recordar lo que decía en el siglo pasado José Ingenieros en su obra El hombre mediocre, que es aquel no solamente que no hace nada, sino también aquel que tiene siempre la misma rutina, que hace siempre lo mismo, no tiene una superación personal, académica o profesional. Por último, para poder llegar al éxito, también un buen factor que hay que tener en cuenta es que hay que trazarse metas, hay que trazarse objetivos. Pero esos objetivos, esas metas tienen que ser progresivas, tienen que ser de manera positiva. Nunca trazarse objetivos, metas polares que van a tener una condición para realizar determinada acción. Por ejemplo, si es que yo no soy el jefe de un grupo, entonces no soy nadie. Si es que yo no voy a exponer, entonces no soy menos que el resto. Hay que tratar de encontrar metas, objetivos que no solamente tengan como condición el sí o el no, sino que tengan varias opciones. De esa manera vamos a elevar nuestra autoestima y vamos a adquirir ese objetivo, esa meta que queremos realizar. Con ello, el éxito se va a lograr con pequeños pasos, es decir, no es que de un día a otro una persona llega a tener éxito o llega a lograr sus objetivos, sino que son pequeños objetivos logrados durante un transcurso del tiempo que te va a permitir a ti lograr un determinado objetivo. Por ejemplo, en la primera clase lo estuvimos hablando del taller acerca de cómo debemos comenzar un día. Para tener éxito en un día, el primer logro que tienes que tener es tender tu cama. Ese es el primer logro. Con pequeños logros que hagas al final del día, vas a ver cuánto has logrado. Cosas simples hacen grandes cosas al final. Muy bien, a continuación va a continuar mi compañero Francisco. Buenas noches con todos los presentes, tenga un cordial saludo. Continuando con el desarrollo de la ponencia, les hablaré sobre los niveles de oradores. Estos niveles de oradores son según nuestro contexto. Tenemos al orador informativo, al orador que nos da un dato estadístico clave, al orador que nos da ese dato estadístico y nos cuenta una anécdota, una historia. Tenemos al orador comediante, tenemos al orador reflexivo, que a continuación voy a desarrollar cada uno. El orador informativo es aquel que transmite datos concretos, conceptos precisos. Por ejemplo, el feminicidio es el asesinato de las mujeres perpetuado por los hombres basándose en razones machistas o misógenas. También el orador, desarrollando este nivel, te puede hablar de las causas, de las consecuencias del feminicidio. El segundo nivel es del orador que da el dato estadístico clave, el que nos habla de los números. Por ejemplo, el último censo realizado en el 2017
el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Información, dio a conocer que la cifra de peruanos fue de 31.237.385, una cifra, quizás muchos cuestionan esta cifra, ¿no? Porque no se realizó el censo de manera adecuada, pero esa no es la cuestión, ya se actualizará en su momento. También otro ejemplo es, según el MINSA, ¿no? La cifra de muertos a raíz de la pandemia, el COVID-19, es de aproximadamente 200.425 personas. Ese es en cuanto al orador que nos habla de datos estadísticos claves, que nos brinda los números. Ahora tenemos en tercer nivel al orador que nos da ese dato estadístico clave, pero además nos cuenta una anécdota, una historia. Por ejemplo, en un estudio realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos menciona, nos afirma que en el año 1821 la población del Perú era aproximadamente de 1.250.000 habitantes, estimándose el componente de indígenas en un 60%, mestizos en un 24%, eh, blancos en un 16% y negros esclavos en un 10%. Y ahora viene una historia que te cuenta, entonces por ese momento el libertador don José de San Martín proclama la independencia del Perú y nos sigue narrando la historia, de ahí vienen los datos estadísticos de la población del Perú en 1821. Ese es en cuanto al tercer nivel. Ahora, el tercer nivel, que es el del orador comediante, es el de los oradores que cuentan un chiste para que su público se relaje, para que su público no se sienta estresado y pierda el interés por el tema. Acá se debe tener en cuenta el contexto, ante cuáles son las personas que están recibiendo el mensaje para poder realizar este acto. El último nivel, que es el más importante, es el del orador reflexivo. Es el nivel que realmente importa, es allí donde el orador hace reflexionar a su público, ayuda a establecer su personalidad, ayuda a entendernos. Un ejemplo a manera personal, cuando ingresé al curso dictado por el doctor Rojas Medina, yo no sabía controlar mis emociones, no sabía hablar ante un público, mucho me trababa, mucho nerviosismo, y él como orador, como docente, me ayudó a entenderme, me ayudó a reflexionar, me ayudó a perder miedo para hablar ante un público. Ese es en cuanto a los niveles que debemos adquirir o poner en práctica cada uno de nosotros. El nivel más importante es el último que he mencionado, sobre el orador reflexivo. Sin nada más que agregar, le cedo la palabra a mi compañera para que continúe con la disertación. Buenas noches con los presentes en la videollamada. Jairo, ¿podrías confirmarme si se me oye y se me ve correctamente? Sí, continúa. Bien. La tercera y última parte de esta disertación, que tiene por título Mi éxito al exponer, versa sobre el discurso. Muchos de ustedes quizás se preguntarán qué es un discurso y qué debo hacer yo como estudiante universitario para que al momento de que dé un discurso o exponga sobre algún tema, esta exposición me salga bien, esta exposición sea excelente. Es decir, cuáles son los elementos, qué es lo que yo debo tener en cuenta para que independientemente el tema que yo exponga tenga un buen desenvolvimiento ante el auditorio o ante mi público objetivo. Para ello, desde mi experiencia, debo señalar tres aspectos que debemos tener en cuenta al momento de preparar una exposición. El primero de ellos es el mensaje. El segundo, el lenguaje corporal, y el tercero, la voz. Vayamos parte por parte. Empecemos por el mensaje.
El mensaje pues se va a referir al contenido de nuestro discurso, es decir, yo qué es lo que pretendo comunicar, qué es lo que quiero transmitir a través de mi exposición. Para que esta transmisión de mi mensaje, de mi exposición, se lleve de manera correcta, de manera eficaz y que por supuesto yo pueda lograr mi finalidad, que es que el público objetivo pueda entenderme o pueda comprender lo que yo quiero transmitir, primero se debe tomar en cuenta, por ejemplo, que te prepares con anticipación. Nosotros como estudiantes universitarios sabemos ya por experiencia que la mayoría de trabajos sobre exposición nos dan un tiempo adecuado para prepararnos, ya sea 3 días, una semana, hasta un mes, creo yo. Entonces, en ese tiempo que nosotros disponemos para prepararnos, lo primero que yo recomiendo hacer es investigar todas las fuentes que hablen sobre el tema. Existen autores, existen libros. En el caso, por ejemplo, mío que estudio derecho, puedo recurrir a las leyes, la jurisprudencia. Entonces, una vez que yo tengo todas las fuentes, lo que yo debo hacer es un ejercicio de discriminación. Es decir, yo voy a seleccionar aquellas fuentes que considero que son esenciales, que me van a ayudar a estructurar mi exposición de las que no son. Una vez que tengo cuáles son estas fuentes importantes, estructuro lo que voy a hablar en mi exposición. Imaginemos que se me encomienda hablar o preparar una exposición sobre el habeas corpus. Sabemos que algunos de nosotros que el habeas corpus pues es un proceso regulado en el Código Procesal Constitucional que tiene pues por finalidad proteger la libertad individual y algunos derechos conexos a la misma. Una vez que yo he recaudado las fuentes que hablen sobre el habeas corpus, por ejemplo, leyes, jurisprudencia, algunos juristas que hacen un aporte doctrinario sobre el tema, lo que hago es seleccionar. Una vez que selecciono cuáles son los datos o la información que me resulta relevante, pues estructuro mi exposición. Tenemos el habeas corpus como tema. ¿Cómo es que yo voy a estructurar? Por ejemplo, empecemos por el concepto y características del habeas corpus. Objeto de protección del habeas corpus. Aquí pues vamos a encontrar la protección a la libertad individual, como lo mencioné inicialmente, y la protección de derechos pues que al ser lesionados van a incidir directamente sobre la libertad individual. Otra cosa que resulta relevante, la regulación que se hace de habeas corpus en el Código Procesal Constitucional. Cuando estamos en esta parte, tratemos de disgregar al máximo. Por ejemplo, podemos abordar lo que es la forma, el contenido de la demanda, la actuación del juez, el plazo para resolver, el contenido de la sentencia. Ahora, una recomendación que siempre doy es que el tema que tratemos debemos contextualizar. Y en este caso, al final, podemos abordar, por ejemplo, la dimensión actual del habeas corpus. ¿Y qué vamos a tocar en este apartado? Vamos a analizar si es que efectivamente el habeas corpus en tanto proceso constitucional está siendo eficaz para proteger la libertad individual. ¿Y cómo hago esto? Pues recurriendo a un caso en concreto. Ahora, también es importante en este punto tener en cuenta al público al que te vas a dirigir para que haya una adecuación de tu lenguaje, porque de nada va a servir que tú estructures un discurso con palabras rebuscadas, altamente culto, si las personas a las que te vas a dirigir, quizás pues por su preparación, no les permite entender lo que tú estás queriendo transmitir. Entonces, si es que esto no es así, no hay una adecuación de tu lenguaje, pues no vas a cumplir tu objetivo, que es que te comprendan. En el ejemplo que estamos siguiendo del habeas corpus,
Imaginemos que este tema del habeas corpus, pues lo estás tratando de explicar a una comunidad de campesinos. Es decir, quieres ir allá a explicar cómo es que el habeas corpus puede proteger su libertad individual. Tú puedes elaborar tu exposición, quizás con muchas palabras cultas, muchos tecnicismos, pero al final te das cuenta que esta comunidad de campesinos no ha logrado entenderte. Entonces, ¿de qué te sirve eso si al final no logras su objetivo, que es que la población te pueda comprender? Y por supuesto, en este respecto es muy importante hacer uso de conectores lógicos. Sabemos que hay conectores lógicos de consecuencia, de causa. Entonces, según la estructura de tu exposición, tienes que acudir a algunos conectores para que puedas establecer un orden cronológico de tu exposición. El segundo elemento que considero importante es el lenguaje corporal. Este lenguaje corporal pues se va a referir a los gestos que acompañan nuestras palabras. Estos gestos van a servir pues para enfatizar el mensaje verbal que queremos transmitir. Y finalmente vayamos con la voz. Primero, aquí al momento de empezar una exposición debemos percatarnos que con la voz que iniciemos sea una voz buena, una voz agradable. No estamos hablando de un volumen ni tan alto ni tan bajo. Simplemente que el auditorio o el público te pueda escuchar de manera correcta, de buena forma. Ahora, otra cuestión es respecto a la modulación de mi voz. Esta modulación se va a referir a la variación de la tonalidad. Y esta variación de la tonalidad pues resulta importante para mantener la atención de los oyentes. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir, quiero que escuchen esta diferencia. Voy a leer una pequeña frase de dos modos. No es lo mismo decir, por ejemplo, si tanto nos preocupa el medio ambiente, ¿por qué no hacemos nada al respecto o por qué no lo cuidamos? Esa es una forma. Y es muy distinto a que yo diga, si nos preocupa tanto el medio ambiente, ¿por qué no hacemos nada al respecto? ¿Por qué no empezamos a cuidarlo? Ahí esa tonalidad sirve pues para hacer hincapié o hacer énfasis en palabras que consideramos importantes o que quede grabado en la mente de nuestro público. Finalmente, es muy importante tener una buena dicción, es decir, debemos procurar pronunciar de manera correcta las palabras, ya que si mi pronunciación es deficiente, es posible que los oyentes o mi público objetivo se pierda parte del contenido que estoy transmitiendo, lo que desencadena evidentemente una pérdida de atención. En caso, por ejemplo, en tu exposición debas incluir alguna palabra que esté en otro idioma, debemos tomarnos un tiempo para indagar su correcta pronunciación y, por supuesto, su traducción, para que de este modo el mensaje que quiero transmitir llegue a los oyentes de manera eficaz y oportuna. Ahora, en este espacio quiero que todos participemos de una dinámica. Lo que vamos a hacer a continuación es que van a grabar un audio de 30 o 40 segundos y lo van a enviar al grupo de WhatsApp. Disponemos de 5 minutos para hacer esta dinámica, leyendo cualquier texto, el que ustedes consideren oportuno para el caso, y después de 5 minutos regresamos para hacer una autoevaluación de cómo es que va yendo nuestra voz al momento de leer. El tiempo empieza a correr desde ahora.
Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios que se posan en el alma, yo no sé.
Rangel. Rangel, no sé. Rangel. Bien, el tiempo ha culminado. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar algunos audios de los participantes y una vez que escuchamos, nos haremos una autocrítica. Iniciemos con el audio de Rangel. Un momento. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, hola. Ahora vamos a escuchar tu audio. Un momento, por favor. Sí, ok. La humildad cristiana es un don maravilloso. ¿Sí se logra oír? Sí, sí se logra oír. Sí, sí. Ok. Antídoto eficaz contra la humildad cristiana es un don maravilloso. Un antídoto eficaz contra la apostasía de Satanás, que está lleno de ambición impía y de todo engaño que puede idear. Bien, una vez que hemos oído el audio del compañero Rangel, estás presente, ¿verdad? Sí, buenas noches, sí. Hola, buenas noches. Después de escucharte, ¿qué crees que deberías mejorar respecto al timbre de tu voz? Si es que esta es correcta, o cuáles son aquellas falencias que tú crees que tienes y que debes de mejorar para exponer mejor o para leer mejor. Te escucho. Sí, buenas noches ante todo. Creo que mi voz un poco más precisa, puede decirse, y al momento de hacer lectura, un poco más pausada, ¿no? Creo que muy por el nerviosismo leo de corrido. Eso es todo. Sí, creo que como todos deberíamos mejorar la parte de la dicción, la parte de pronunciar correctamente
las palabras. Y también, como lo mencioné anteriormente, si es que no conocemos la correcta pronunciación de una palabra, debemos tomarnos un tiempo para investigar cuál es y así poder pronunciar de manera correcta. Bien, sigamos con un segundo audio de María. El embarazo adolescente es la gestación que ocurre en mujeres de 12 hasta 18 años de edad, una condición que se encuentra en aumento en todo el mundo, principalmente en edades más precoces. Bien, ¿se encuentra María? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. La misma pregunta que a Rangel. Creo que un poco más calmada, he leído muy rápido. O sea, por el nerviosismo no he leído un poco muy rápido y necesito más confianza en mi voz al hablar y un poquito más fuerte. Sí, pude observar eso. Al momento de leer siempre tratemos de tomarnos un tiempo para pronunciar correctamente las palabras, despacio, con plena seguridad. Bien, hasta aquí esta dinámica. Y pues para finalizar, Eduardo, quien estará a cargo de dar algunos comentarios y responder algunas inquietudes por parte de ustedes. Gracias. Excelente, Ánica, Jairo, Francisco. Como han podido apreciar, ellos han sido participantes y ahora son los ponentes de este tema. Esta estructura ya se ha convertido no solamente en un curso taller de oratoria, sino en un programa. Un programa que tiene como objetivo brindarles un espacio a esas personas para que puedan vencer el miedo. Ustedes van a ser testigos de infinidad de números que existen sobre cursos, talleres de oratoria. ¿Qué lo hace especial al que realiza Rojas y Abogados, un estudio jurídico? Es que te brinda el espacio para que tú seas ponente. Lo acaban de observar. Jairo inició, continuó Francisco y luego Ánica terminó con un ejercicio. Aquí solamente tomar unos puntos claves que ustedes deben enfatizar siempre. Cuando hablamos de oratoria, hablamos de cómo mi mensaje comunica a las otras personas. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Y hay que estudiar mucho esta ciencia de la comunicación. Pero aparte de eso, hay un elemento muy importante que es único y exclusivo de mi estudio, que ha hecho una investigación sobre inteligencia emocional. El control de la inteligencia emocional no es otra cosa más que poder expresar mis sentimientos, mis emociones al que me está escuchando. Y eso lo hemos desarrollado en este taller. Pueden buscar en Facebook Rojas y Abogados y acabo de compartir un resumen sobre el curso taller donde hablo de esto, inteligencia emocional. Esa es la clave para poder hablar en público. Lo dice Goleman en su libro Inteligencia emocional, una obra que ha revolucionado la inteligencia. Si tú puedes controlar, si tú puedes manifestar tus emociones, esto de hablar en público va a ser muy sencillo, va a ser como respirar, como lo hago yo. Y después te voy a poder enseñar técnicas, como la que acaba de hacer Ánica, la técnica de la voz. La voz es clave. La voz tienes que tú entender cuál es tu grave y cuál es tu aguda. No es gritar, sino es simplemente enfatizas en la idea central y una idea secundaria lo dejas pasar en un tono agudo. Pero para eso tienes que autoevaluarte. Por eso que la dinámica, el ejercicio que realizó Ánica es fundamental, porque es un ejercicio de autoaprendizaje. El autoaprendizaje parte por tener yo una crítica, observar qué es lo que me está fallando, en qué estoy teniendo éxito o en lo que debo mejorar. Si yo logro observar, voy a crear mi propia metodología para mejorar esas partes o repetir en la cual he sentido que tengo un cierto éxito. Y luego la capacidad más importante es la autodeterminación. Una vez que me doy cuenta que he observado, me doy cuenta de lo que necesito, tengo que yo
autodeterminarme y decir en qué modos y en qué realidad lo voy a aplicar. Estos son secretos simples que ustedes pueden tenerlo y realizarlo constantemente. Para poder hablar en público, tienes que tener ese hábito. Tienes que vencer el miedo. Y siempre se va a presentar, como ya lo realizó Jairo al inicio, el tema, el miedo al fracaso. No podemos iniciar si tenemos miedo al fracaso. ¿Y qué es el fracaso? Cada uno de ustedes tiene un concepto de lo que es el fracaso. Por ejemplo, Abner, Clinton. ¿Estás ahí presente, Clinton? Clinton. También tenemos aquí en el aula, tenemos a Cero, Segarra, Gabriela, a ver. Buenas noches. Buenas Sí, noches, me encuentro. Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un momento para poder interactuar contigo, Gabriela. Sí, dígame. Gabriela, ¿de dónde eres? ¿Puedes poner tu cámara? Si hay algún problema, no hay inconvenientes. Sí, ahorita lo prendo. Ya, gracias, Gabriela, muy amable. Nos damos cuenta de que es una nueva era, una era digital, donde todo tiene que ser a través de videollamadas. Y ya únicamente se enfoca solamente parte de mi pecho y mis manos. ¿Ya? Mucho gusto, Gabriela, ¿cómo estás? ¿De dónde eres, Gabriela? De Lima. Un gusto, Gabriela. Eduardo Rojas, somos acá de Lambayeque, el estudio jurídico que ha cumplido 30 años dedicado a los litigios. ¿Qué estudias, Gabriela? Derecho, ¿Dónde? en la Universidad Privada del Norte. Muy bien. Gabriela, una pregunta más. ¿Por qué has decidido estudiar Derecho? Porque me encanta ayudar a las personas. De alguna forma es una carrera que se dedica a poder resolver conflictos y mi idea siempre desde el inicio fue poder de alguna forma apoyar a las personas si se encuentran en un proceso judicial o qué sé yo, en una especialidad, ¿no? de familia, es lo que más me llama la atención. Gabriela, ¿es primera vez que nos vemos? Sí, es la primera vez que me estoy conectando a este taller. Ya. Miren, la comunicación que he tenido yo con Gabriela es parte de la oratoria que yo he enseñado. Preguntas abiertas. ¿Qué estudias? ¿Dónde estudias? ¿Por qué estudias? ¿Y eso qué hace? Que Gabriela se comunique conmigo, que tenga una respuesta. Ahora, y yo le he preguntado, ¿es primera vez? Sí, es primera vez que lo he visto. No tengo un grado de afinidad con Gabriela. No es mi amiga. Esto no se ha preparado antes, sino que son técnicas comunicativas que tú puedes desarrollar y tú puedes aprender. Gracias, Gabriela, por el ejemplo. Es una forma de cómo nosotros podemos interactuar con otros. ¿Ya? ¿Tienes que vencer el miedo? ¿Hay formas de vencer el miedo? Claro que sí. Interactúa con el público. Más de una ocasión yo he tenido miedo, he tenido vergüenza. Mis exposiciones en la universidad, por ejemplo, fueron muy lacónicas, pero aún así he seguido avanzando. ¿Cuándo yo he mejorado? Cuando empecé a entrar al consultorio gratuito de mi universidad, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y cuando tenía que atender a las personas como consultor, era otro, sentía que era otro. Entonces, ¿por qué cuando yo estoy en esta situación puedo hablar fluidamente y cuando estoy delante no puedo? Y les digo, la clave es la inteligencia emocional. Muy bien, vamos a conversar con otra persona para poder interactuar. María Pérez. Sí, buenas noches. María, ¿cómo estás? María es una participante, yo les digo desde ahora que sí conozco a María, hemos tenido tiempo trabajando. María, ¿podrías prender tu cámara, por favor? Un ratito. Uh-huh. Claro, Clinton, un momento después de María, le damos el pase a la dama y luego seguimos contigo. ¿Ya? Entonces, mientras María se conecta, participemos contigo, Clinton, ¿te parece? ¿Puedes prender tu cámara? Sí, ok.
Ya, gracias. Buenas noches, primeramente, con Buenas todos. noches, Clinton. ¿Qué tal? ¿De qué ciudad eres, Clinton? Soy de la ciudad de Trujillo, de Departamento de la Libertad. Un gusto. Esto nos permite la conectividad llegar a distintos puntos. Yo, por ejemplo, me puse en contacto con personas de Colombia, me puse en contacto con personas de Ecuador y de Guatemala. Pueden ver los videos en Rojas y Abogados. Lo hizo mucho más fácil, la conectividad, la época de la pandemia, poder interactuar. Clinton, ¿tú tienes algún problema cuando quieres exponer o cuando quieres hablar en público? ¿Se te presenta algún problema? Sí, claro, efectivamente, cuando yo inicié la universidad, yo estoy estudiando en la Universidad Nacional de Trujillo, pero ya también así le estaba escuchando a usted. Ahora ya estoy haciendo prácticas en el consultorio de la universidad, entonces es cierto lo que usted dice, porque en un primer momento cuando llegan los clientes pues al consultorio, siempre hay un poco de duda o quizá no hay un poco de interacción muy bien, pero ahora sí, normal ya con normalidad me puedo desenvolver un poco más. Con respecto a las exposiciones de la universidad también he mejorado bastante, porque siempre, ¿no? Yo creo que todo estudiante en los primeros años siempre pues uno tiene algo de nerviosismo, pero poco a poco se va aprendiendo. Gracias, Clinton. Mira, ahora, ya que tú mismo te has autoevaluado, este es un autoaprendizaje, no se enfatiza en las universidades enseñar a exponer a las personas. Tenemos un trauma desde niños, ¿no? Un mal profesor nos gritó, nos corrigió mal y eso crea un trauma, ¿no? Como la historia del elefante. ¿Qué dice la historia del elefante? El elefante lo habían capturado desde niño, desde bebé, y le habían puesto a su pata una cadena. Y el elefante bebé intentaba romper esa cadena y no podía y no podía. Hasta que se hizo un elefante grande y solamente estaba amarrado con una soga. Y el elefante, y capturan otro elefante bebé y hace lo mismo, ¿no? Intenta romper la cadena y el elefante grande le dice, no vas a poder, porque yo ya lo intenté cuando era joven. Construcciones mentales. Todo está acá. Ahora, la comunicación tiene dos factores, como te acabo de mencionar. Lo dijo Annika, contextualizar. Tienes que poner un ejemplo para que la persona empatice contigo y no la pierdas. Ejemplo del elefante. Con eso ya capté la atención de muchos. Siempre ejemplifiquen. Cuando tienen que dar un tema, una exposición, busquen el ejemplo al tema que están dando. Y otro elemento es la comunicación no verbal. Las personas nos comunicamos a través de los gestos, de las señas. Ahora es muy fácil porque estamos en la era virtual, pero cuando regresemos a la normalidad, esa ya es otra situación. Yo los he preparado a mis estudiantes en el transcurso de estos 2 años que ha durado la pandemia, en una comunicación de lenguaje para ser expositores, no para ser comediantes, porque ya saben que los comediantes tienen otra movilidad, no, simplemente es para ser expositores. Por ejemplo, la seriedad del caso para sustentar tu tesis. Algo muy interesante que hemos desarrollado. María, ¿ya puedes prender tu micrófono, tu cámara, por favor? Sí, ya puedo. Ya. Muy bien. María, ahora vamos a continuar en una situación mucho más amplia. Como has escuchado, son personas que recién han entrado a este curso, a este taller por primera vez, pero vamos a ir contigo más allá. Vamos a demostrar cómo se enfatiza o cómo nosotros tenemos la percepción del fracaso. ¿Qué entiendes por fracaso, María? Es cuando uno no puede lograr el objetivo que se ha trazado, ¿no? Cuando te propones una meta, pero por algún motivo no lo logras, no llegas a lograrlo, ¿no? Y ese es lo que podría ser un fracaso. Muy bien, esa es tu percepción de fracaso. Sí. Ya. Ahora, vamos a entender de que el fracaso es parte de la vida. Cuando nosotros estamos teniendo ese concepto que está presentando María, como ustedes observan, fracaso es que me salen las cosas mal, que yo he presentado algo, he querido algo y fracasé. Tienes que cambiar también tu estructura de pensamiento. Cuando cambias tu estructura de pensamiento a un pensamiento más positivo, mejora tu actividad, tanto emocional, de relaciones, profesional. Fracaso, vamos a fracasar todos los días. Es parte del éxito. Para llegar al éxito, al concepto que tú tienes de éxito, pasas por el charco o si quieres llamarlo la laguna del fracaso. Por ejemplo, yo intentaba dar un curso para empresarios,
llevando derecho empresarial y todo lo demás. No tuvo mucha acogida, solamente tuvo 5 participantes. Pero lo que sí tuvo acogida fue este taller de oratoria, que inició como oratoria y liderazgo y luego se modernizó a oratoria para universitarios. Y estamos teniendo una nueva propuesta que es oratoria para abogados, que vamos a iniciar en el mes de agosto. Es un taller en el cual vamos a interactuar, le digo vamos porque es todo mi equipo que está trabajando en esto, sobre técnicas de litigación, técnicas de argumentación, redacción, ¿ya? Y solución de conflictos. Es todo un taller armado y especializado para estudiantes de derecho, ¿ya? Y abogados que deseen dedicarse a los litigios. Estamos abriendo la bóveda de los secretos de Rojas y Abogados, que ya tiene 30 años dedicado a los litigios. Bien, movimiento corporal. Regreso al tema, sencillo para todos ustedes. El movimiento corporal tiene que tener un lenguaje positivo. Si es positivo, hago dinámicas o hago señales hacia arriba. El crecimiento del PBI en el Perú es de 5.6. Entonces, hago con mi dedo índice. Busca tú ideas positivas, señales hacia arriba. Esquematiza. Cómo te sientes tú, mejor. ¿Ya? Y si vas a transmitir un lenguaje o una idea negativa, tienes que hacer señales hacia abajo. Vamos a analizar, por ejemplo, el discurso de Obama. Ustedes recordarán a Obama, ¿no? El presidente de Estados Unidos, muy popular. Obama es un magnífico orador. Él transmite la comunicación verbal a través de sus gestos, a través de su forma de hacer. Y cuando él no quiere transmitir un mensaje, corta la comunicación. ¿Y cómo corta la comunicación? Como ustedes al desarrollar una exposición donde están muy nerviosos. Entrelaza los dedos. Y cuando tú no haces ningún gesto corporal, no transmites mensaje. Tengan cuidado con eso. El mensaje se transmite cuando tú haces gestos, cuando tú mueves las manos. Esa es la dinámica. La percepción humana es visual. El hombre es visual a lo que tú realizas. Pero si tú tienes tus manos en esta posición o lo tienes cogido entre tus brazos, no vas a transmitir mensaje. El mensaje se queda encapsulado en palabras que no llegan a tu auditorio. Entonces, la conclusión de la exposición del día de hoy es la siguiente. Primero, tienes que contextualizar, saber a quién te diriges, qué público va a ser. El lenguaje es un arte. Y si tú vas a hablar, como dijo Ánica, a campesinos, tú no puedes hablar en latino. Tempore poter, tempore iure. Primeros en el tiempo, primeros en el espacio. No, ese no sería el sentido. El sentido sería, señores campesinos, ustedes les pertenece la tierra porque ustedes están primeros acá. Ustedes son parte de esto. Qué bonito, ¿no? Tienes que contextualizar. El lenguaje o el uso del latín o el lenguaje técnico se debe a un nivel académico, a un nivel profesional. Y es algo que siempre fallan los abogados en las audiencias. Esto ya viene desde la época romana. Los abogados somos los oradores predilectos, porque tenemos que convencer al juez. Decía Cicerón, más sangriento que un mercenario es un orador, que con argumentos convence a un juez de la inocencia de un culpable. Depende de nosotros si cultivamos este arte o no. Entonces, la segunda idea también es el lenguaje corporal. Ustedes transmítenlo, practiquen su lenguaje corporal. Más de una ocasión se pierde la idea de la comunicación porque no lo transmites, porque simplemente estás con las manos juntas. Separa las manos. ¿Ya? Y ten presente siempre tu comunicación con palabras que están al ritmo de tu vocabulario. Si tú intentas colocar, ya como lo mencionaba en el transcurso de este tema, ¿no? Si tú piensas utilizar palabras que no están en el lenguaje español, busca en Google Traductor y pronuncia. Por ejemplo, tú quieres definir a una persona como ociosa, perezosa, pero hay un término en inglés que se llama couch potato. Es esa persona que solamente come papas y se sienta y mira Netflix. Eso es un couch potato. Y viene el miedo porque no, como es una palabra nueva y no la sé, y la gente se va a reír, entonces mejor no lo digo.
y ahí viene el miedo. No, tienes que decirlo, tienes que practicarlo, vencer el miedo. Doctor, ¿y qué ocurre si pronuncio mal? ¿No? Si debe decir como un low, digo como un low, ¿no? Entonces la gente se va a reír y si se ríe, tú tienes que adaptarte al cambio. Si se ríe, es punto para tu favor, significa que te prestan atención. A partir de ahí, coges de nuevo la exposición y mejora la dinámica. Ahora, hay también una técnica que quiero mencionarles, esto es otro de los secretos de la comunicación. ¿Cuándo debo yo usar un lenguaje soez o una palabra en el cual es parte de todo el discurso que estoy dando? Solamente tienes que emplearlo una vez, cuando tu auditorio esté distraído. Por ejemplo, estoy yo hablando con jóvenes sobre la importancia de una educación sexual, ¿no? Y no me prestan atención porque estoy viendo que soy muy teórico. Entonces, como yo estoy viendo que soy muy teórico y no estoy llegando con ellos, empiezo yo a contar una anécdota. Eso les llama la atención. Y dentro de la misma anécdota yo puedo emplear una palabra, por ejemplo, joder. Entonces estaba yo con mi enamorada y tuvimos relaciones sexuales. Joder, creí que la embaracé. Y eso conecta al auditorio, pero empléalo una vez, nada más. Solamente es para llamar la atención a un público joven, a un público en el cual su mente se dispersa muy rápido. El nivel de captación de un joven, de un adolescente, es de 30 segundos a un minuto. Por eso que ustedes observan los videos en YouTube, ¿no? En el TikTok, que duran ese tiempo, 30 segundos, un minuto, no más. La persona lo baja y sigue avanzando videos. Solamente quiere esos 30 segundos, un minuto, no más. Por eso que nuestras historias, al momento de contextuar con ellos, tiene que ser de ese tramo, ¿no? 30 segundos, como la historia del elefante que les conté, y con eso ya empezamos de nuevo la exposición, lo retomo. Si estoy viendo que divagan, regreso. Pero nos encontramos ante otra realidad. Por ejemplo, la realidad de hoy. Yo no puedo ver sus rostros. Yo no sé si los estoy aburriendo o me están captando. Entonces, el orador tiene que adaptarse a la nueva tecnología. Seguir. Él tiene que sentir que el mensaje está llegando y de no ser así, cambiar otra vez en la metodología que está conceptualizada. Por ejemplo, para realizar este tema, nosotros ya teníamos previstos que van a ser universitarios, porque el tema universitario y la exposición van de la mano. Todo profesor te hace exponer. Y siempre el alumno tiene dificultades de hablar en público. Y el curso taller de oratoria para universitarios también les comento que va a iniciar el 15 de julio. Aquellos que deseen nos pueden escribir ahí en el grupo que tenemos, ¿ya? Y darles estas facilidades y herramientas que vamos a tener en el transcurso del día. Muy bien. Para aquellas personas que son de la región de Lambayeque y se han conectado por primera vez aquí con Rojas y Abogados y su curso de oratoria, vamos a tener un evento especial. Un evento que se va a llevar a cabo el feriado del día 29. Se llama la negociación en asuntos penales y no penales. Pues vamos a ir a un reservorio, vamos a ir a Tucumé, un centro campestre, para poder enseñarles una nueva metodología, una metodología en la cual intentamos conectar lo turístico con una metodología de aprendizaje. Si este curso, que es un curso de derecho que mayormente es aburrido, me han comentado muchas personas, ¿no? Qué aburrido es el derecho, cómo no, pero es necesario para que puedas defenderte. Entonces vamos a optar por este nuevo mecanismo que ya lo practicamos con los chicos de oratoria y salió muy bien, les agradó, ¿no? La negociación, por ejemplo, cómo pueden negociar. Estas son habilidades blandas. Solo para concluir, quiero decirles que existen dos clases de habilidades. Las habilidades duras, que son las que te enseñan en la universidad, ¿no? Te enseñan, por ejemplo, computadoras, informática, softwares, cómo reparar una computadora, las técnicas de litigación. Eso es habilidad dura. Habilidad blanda es como yo me puedo adaptar, cómo yo puedo relacionarme con las personas, cómo yo puedo expresar lo que siento. Y la oratoria es una habilidad blanda. Es una habilidad de comunicación que se tiene que practicar constantemente, que lamentablemente no te enseñan en la universidad.
No te enseñan cómo hablar, en qué sentido enfatizar en las ideas o en qué momento hacer una pausa para que el mensaje llegue a los demás. Muy bien, me gustaría si tienen alguna pregunta o algún consejo que quieran recibir para sus exposiciones. ¿Sí? Si les quedó claro el tema, les invito por favor a que puedan prender su cámara para tomarnos una foto. Ya, gracias, Jairo. A ver, Francisco, Felicita. Por ahí Anaí, una colega también Anaí. Gracias por asistir. Gracias, Noé. Ya, sí. Gracias, Gabriela. Nayeli. María. Ya, a ver. Muy bien, entonces no se olviden que lo invitamos. Estamos ya promocionando el curso. El curso cuesta 80 soles, pero solo para aquellos que se han conectado el día de hoy, el costo va a ser de 50 soles e iniciamos el 15 de agosto. Y si quieren ser parte del curso de oratoria para abogados, ya ese curso tiene un costo de 100 soles. ¿Ya? A ver, por favor. Ahí. A ver. Vamos a Jorge, Johnson, si pueden. Si no, ya empiezo a tomar la foto, ¿ya? A ver. 3, 2, 1, sonreímos. Un ratito para tomar otra. Ya, una más para recuerdo. Un ratito. Ya está, muchas gracias y entonces estamos en contacto. Un gusto. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.